Está obligando a medidas extraordinarias para lidiar con la crisis. Ya lo tenemos aquí en pantalla. Saludos, Daniel, bienvenido al programa. Saludos, Padre Milton. Gracias por la invitación. Un placer estar con usted. Antes de continuar, pues aunque has estado con nosotros antes, pero un pequeño resumen de que la gente entienda quiénes son Espacios Abiertos. Bien, somos una organización sin fines de lucro, una organización relativamente pequeña que nos constituimos en el año 2014, cuyo principal objetivo es la transparencia y la rendición de cuentas gubernamental y fomentar el debate público para que aquellas decisiones que a veces se toman entre bastidores trasciendan a la opinión pública y todo el mundo se pueda beneficiar y participar en ese proceso. Y ahora, pues, tomando en cuenta que ustedes también trabajan con toda buscando esa transparencia, pero mirando lo que estamos viviendo, especialmente en este contexto internacional y tomando también la situación de Puerto Rico, ¿cómo ustedes ven cómo Puerto Rico está insertado dentro de esta situación a nivel global? Bien, pues como sabe, el pasado 3 de mayo el Gobierno presentó el plan fiscal que debe presentar a la Junta antes de la aprobación de los presupuestos y el Gobierno reconoce la gravedad de la situación cuando uno lo compara respecto al que presentaron el año pasado. Y en ese sentido, pues por primera vez utilizan la palabra austeridad, que tiene que ver con todas estas medidas fiscales que están habiendo y están certificando en los planes que propone la Junta de Supervisión Fiscal, que están teniendo unos efectos contractivos en la economía. ¿Y cómo va a afectar esto a Puerto Rico? Pues bien, como saben bien todo el mundo que nos está escuchando, la relación estrecha de Puerto Rico con la economía de Estados Unidos, para que tengan una idea todos los telespectadores, las personas que nos están escuchando, ya para el primer trimestre la economía de Estados Unidos cayó aproximadamente entre un 3,5 y un 4%. Y para este segundo trimestre, que es la caída mayor, se espera una caída anualizada del crecimiento económico de la economía norteamericana que va entre un 30 y un 50%. Wow. Una tasa sin precedentes que pone en una situación de debilidad a sus socios comerciales y por la relación estrecha pues a Puerto Rico le afecta directamente. Y a eso iba, porque si en Estados Unidos hay esa caída, obviamente aquí nos ha afectado por esa misma estrecha relación que tenemos de todas maneras con Estados Unidos. Y yo sé que hay personas que incluso piensan que la cosa aquí está mala, toman un avión y se van para allá, pero es que la situación está igual o peor en cualquiera de los dos sitios. Correcto, y algo que puede interesar mucho a la audiencia en términos de cómo está afectando a la gente esta crisis. En Estados Unidos ya las reclamaciones de desempleo van por encima de los 30 millones de las 30 millones de personas y al final, cuando uno lo compara con la fuerza laboral, 1 de cada 5 norteamericanos que están en edad de trabajar y buscando activamente empleo están desempleados. ¿Cómo esto qué está ocurriendo en Puerto Rico en ese frente importante y que nos preocupa muchísimo? En la actualidad ya hay aproximadamente unas 240.000 personas desempleadas, lo que equivaldría a una tasa de desempleo en Puerto Rico de aproximadamente el 23%. Cuando comparamos ese dato con los datos antes de la crisis de la pandemia que estamos sufriendo, Puerto Rico tenía un desempleo, una tasa de desempleo de aproximadamente el 8,8%. Y no solamente eso, sino que el plan fiscal publicado por el Gobierno está proyectando que los máximos de desempleo pudieran llegar a finales de junio a aproximadamente 380.000 personas en Puerto Rico. Puerto Rico tiene un fondo para afrontar los pagos de prestación de desempleo. Estos días estamos viendo, lamentablemente, pues, la situación difícil de todas estas personas que están tramitando incluso a través de filas enormes en el Departamento del Trabajo. Y ahí
el plan fiscal proyecta que, aunque sí, cuando uno lo compara con el resto de estados de Estados Unidos, ese fondo está realmente bastante sólido, pero aún y así, si se mantiene el ritmo de de un mínimo de 200.000 personas desempleadas, que el plan fiscal proyecta que de aquí a diciembre se va a mantener ese ritmo, aunque hay una desescalada del pico en junio, eso podría suponer que el propio fondo y su capacidad de pagar la prestación se pudiera agotar en 24 semanas, teniendo en cuenta que el pago promedio semanal de esa prestación en Puerto Rico asciende más o menos a unos $143 semanales por perceptor. Es decir, que toda esta crisis pues está tocando, ¿verdad?, está tocando a la población, lamentablemente a la población más vulnerable en mayor medida, y desde Espacios Abiertos lo que ponemos para atender situaciones como por ejemplo esa es una moratoria en los pagos de la deuda que están en la actualidad, que ya se está pagando, porque recordemos que estamos en un proceso de quiebra, ¿no? Y muchos de los pagos están suspendidos, pero hay pagos como por ejemplo el de los bonos de Cofina, que tienen que ver, para que todo el mundo entienda, con un endeudamiento de Puerto Rico cuya garantía son las ventas del IBU, y que el año que viene, para el año fiscal siguiente, se va a tener que pagar en aproximadamente $450 millones. Igual que todo el mundo quizá va a entender que cuando una persona pasa un momento de dificultad económica como la que estamos viviendo, pues desde la banca, por ejemplo, se plantean moratorias en las hipotecas, ¿verdad? Que eso es algo bastante más comprensible por todo el mundo, y que la persona está en la mejor disposición de pagar, pero no tiene la capacidad de pago porque está viviendo un momento donde su bajada de ingresos es sustancial. Pues para el caso de Puerto Rico sería la misma comparativa, pero en lo que es el perder el empleo, para Puerto Rico es estar en esta cuarentena con los negocios cerrados y el gobierno sin poder recaudar, y adicional a eso, pues tener que atender pagos que en circunstancias normales de la economía el gobierno no atiende en la misma intensidad, como por ejemplo esta que comentaba de la prestación de desempleo de mucha más gente de lo habitual. Así que de cara al año que viene, hay que priorizar en la gente, hay que mostrar la capacidad que siempre ha tenido Puerto Rico con los acreedores de voluntad de pago, y llegar a un entendimiento para que cuando llegue el momento de, no sé, por ejemplo, el otro día estaban hablando en el momento en que llegue, por ejemplo, la vacuna, tarde 6 meses, 1 año, esperemos que pronto esté eso a disposición, ¿no? Pues habrá que establecer mecanismos para comprar y para que toda la población se beneficie de eso de manera gratuita, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso a ese tipo Y en ese sentido, pues la moratoria de la deuda pues también ayuda a contener esta crisis que estamos padeciendo en Puerto Rico de salud, que se está padeciendo a nivel mundial. Así que esa es más o menos un poco la reflexión. A nosotros se nos está acabando un poco el tiempo, pero entiendo y sé que ustedes son personas que como grupo, organización han estado han sido muy vocales en buscar la transparencia, en tratar de llevar todos estos asuntos del gobierno a lo más diáfano y lo más en arroyo y habichuela posible. Pero aquí el punto, se está pidiendo esa moratoria, es lo que ustedes están proponiendo, pero ahora poniéndoles desde el punto de vista de nosotros como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para poder ayudar a ese reclamo que ustedes están presentando abiertamente? Pues por ejemplo, en algo que la ciudadanía tiene que, ¿verdad?, dijéramos, potenciar en estos momentos es la comunicación con sus representantes electos y hacerles llegar el mensaje. Es importante, porque todo esto requiere legislación. En Espacios Abiertos tenemos una plataforma digital donde todo el mundo puede acceder a nuestra página, espaciosabiertos.org, y la página se llama ¿Quién me representa? Esa página básicamente, que uno puede utilizar desde un celular o desde la misma computadora,
uno se puede poner en comunicación con su representante, ya sea el representante de distrito, Cámara, Senado, local, y y comunicarle, ya sea por teléfono, ya sea por email, por su cuenta de Twitter o Facebook. Todo eso está disponible en la plataforma que estableció Espacios Abiertos. Su pensar respecto a las implicaciones de lo que acabo de comentar y un apoyo a que pues, esta moratoria pues, tiene el apoyo de esos ciudadanos en estos momentos para que todas y todos que estamos tan vulnerables en este momento, algunas personas más que otras, pues todos los recursos que haya a disposición del gobierno de Puerto Rico se dedique a que no haya hambre, a que la gente esté con acceso a salud y a vacunas en el momento que lleguen y que no les suponga ningún dijéramos, riesgo adicional en términos de que tengan que pagar de su bolsillo, algo que debe ser disponible para todos y todas. Así debe ser. Bueno, ya nos has dicho también la página web de ustedes, espaciosabiertos.org. Hace un ratito dijiste algo muy importante, no es que no se quiera pagar, la disposición está, es que se haga la moratoria para atender esta emergencia y luego poner ese dinero disponible ahora para atender estas situaciones. Daniel, gracias por estar con nosotros este ratito y por traernos esa información y por el trabajo que hacen también en Espacios Abiertos en pro de la transparencia de toda esta información gubernamental en Puerto Rico. Gracias, Padre Milton. Siempre es un placer estar aquí en el Canal 13 y a la orden siempre para lo que necesiten. Bueno, nosotros vamos a hacer la pausa. Ya volvemos.